Muy buenas, gente. Hoy la segunda parte de ese vídeo sobre blocking, en donde ya sí que nos vamos a llevar el dibujo que hicimos y vais a ver cómo rápidamente podemos generar una malla base trabajando en polígono gordo, que es lo importante ahora, e ir generando los distintos volúmenes que después os va a permitir también visualizar las proporciones, la pose, las partes que van a componer vuestra figura. O sea, digamos que esto el blocking tiene una parte también de bocetado. No penséis que el blocking ya es una pieza definitiva. Es una pieza que se va a ir conformando en el proceso en el que vais a ir situando esos distintos volúmenes. Así que no perdamos más el tiempo y vamos a ello. Bien, ¿cómo empezamos un blocking en ZBrush? Al final lo que tenemos es, si recordáis del vídeo anterior, hicimos ese dibujo en 2D, un boceto, en el cual íbamos analizando, en este caso un toro, cuáles serían las partes, los volúmenes que irían conformando nuestra figura. Entonces, una vez lo tenemos, ese boceto, lo que vamos a hacer es meterlo como referencia en ZBrush y a partir de ahí ir creando ese blocking. Entonces, para empezar, siempre vamos a empezar con una esfera. Una esfera que va a ser el cuerpo central de nuestra figura. Lo único es que si os fijáis en esta esfera, vamos a cambiar el material, ahora mismo no me gusta mucho este tipo de conformación, es decir, de que tenemos una malla donde los polígonos no son todos del mismo tamaño. Entonces, para evitar esto, lo que vamos a hacer es utilizar, primero, ya sabéis, convertir en Polymesh 3D y vamos a ir a inicializar y vamos a hacer una Q esfera, solo que esto es muy poca densidad. Lo que vamos a hacer es hacer una Q esfera de 10, 10, 10. Volvemos a darle y esto, vamos, aquí veis que os crea diferentes poligrupos. Nosotros nos interesa que todo sea un poligrupo. Control W y esta va a ser la pieza central de nuestro torete, ¿no? En este caso digamos que va a ser el cuerpo, el torso vamos, en cualquier otra figura, pues sería lo que es el núcleo a partir de donde vamos a ir construyendo el blocking. Entonces, volvemos a ZBrush, vamos a activar, ya sabéis, los tres planos y lo que vamos a hacer es insertar esa imagen de referencia. Para insertar, ya sabéis, en el menú de dibujo, perdón, hay veces que falla, nos vamos a ir aquí, si os fijáis, en este caso es el perfil, no es el frente, por lo tanto sería izquierda-derecha, le damos a mapa 1, importamos, e importamos, que yo creo que lo tenía en escritorio, el torete, e importamos esa imagen. Como veis, ya la tenemos metida dentro de ZBrush. En este caso, lo único que nos va a interesar es la simetría en X. Es decir, por eso comento de que lo tenemos que poner en el lateral, en el menú left-right, porque aquí es donde vamos a tener nosotros después la simetría en X para ir construyendo y no tener que hacer dos lados, ¿entendéis? Y mantener lo que es la armonía de la pieza, es decir, que no vayamos deformando y perdiendo la forma básica, porque es ahora lo que estamos haciendo. Después ya en el esculpido sí que variaremos, no será totalmente simétrico, pero en el blocking sí que necesitamos que sea esa simetría, sobre todo pues para facilitarnos la vida. Entonces, una vez tenemos esto, lo que vamos a hacer es buscar esa forma central, ese torso. Entonces, para ello vamos a utilizar la herramienta de Move, vamos a darle una brocha bastante grande y vamos a deformar rápidamente buscando esa forma central. Como veis, simplemente vamos deformando y buscamos ajustar a esa parte. Si veis que en algún momento se deforma, simplemente suavizamos un poquito y volvemos a llevar. Y rápidamente situamos esa forma central. Bien. Lo que pasa es que si os fijáis, hemos movido en lo que es el perfil, pero si giramos vemos que es muy fino. Entonces lo que tenemos que hacer es, con la herramienta inflar, vamos a inflar la parte que nosotros veamos más importante. Es decir, por ejemplo, lo normal es que la caja torácica del toro sea un poco más grande y aquí un poco más pequeño. Se va afinando el torete, ¿no? Conforme va desde la cabeza hasta ya los cuartos traseros. Entonces ahí vamos a incrementar un poquito por aquí.
Es decir, esto es un poco, aquí hay que tener cierto sentimiento, saber dónde estamos situando los distintos partes de nuestra figura. Entonces, más o menos, volvemos a la herramienta Move para volver a situarnos. No sé qué ha pasado ahí. A ver. Move. Y volvemos a resituar nuestra pieza. Si veis que os parece demasiado transparente la referencia, simplemente tenéis que ir a dibujar y aquí en Fill Mode podéis ir aumentando hasta que sea prácticamente opaco. Esto viene bien porque aparte os da un modo de transparencia, con lo cual estáis viendo la parte de atrás. ¿Entendéis? Es más fácil situarnos. Entonces vamos a situar así, así y así. Perfecto. Ya digo que al fin y al cabo la referencia nunca tiene que ser algo que os obligue del todo. O sea, vosotros estáis utilizándola como herramienta, una herramienta que puede en cualquier momento variarse. O sea, esto simplemente es para, ya digo, situaros y entender qué es lo que estáis haciendo. Bien, digamos que más o menos aquí ya tendríamos nuestro núcleo central de nuestro torete. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es ir insertando nuevas piezas que van a ir conformando las patas, la cabeza, la cola, las pezuñas, etc. Ya veréis, esto es muy sencillo. Vamos a utilizar, en vez de la herramienta Move, vamos a utilizar la herramienta IMM Primitivas. Esto ya sabéis, hicimos un vídeo sobre el tema de los pinceles IMM. Estos pinceles lo que tienen es una serie de figuras que podéis elegir cualquiera de ellas e ir insertando en vuestra pieza. Entonces, por ejemplo, vamos a elegir poliesfera y en los cuartos traseros, ya sabéis, teniendo activado la simetría en X, vamos a insertar dos esferas. ¿Veis? Entonces ahora, con la herramienta de mover, vamos a meterlas hacia adentro y vamos a disminuir esa escala. ¿Entendéis? Estamos haciendo los jamones de nuestra figura, de nuestro torete. Bien. Entonces aquí vamos a llevarlo al centro. Aquí. A ver. Así. Y así. Perfecto. Muy bien. Y aquí ya tenemos nuestros jamones. Entonces, ahora de nuevo con la herramienta Move, vamos a llevarlo al sitio. ¿Entendéis? Si os fijáis, aquí teníamos esa circunferencia. Vamos a llevarlo al sitio de nuestra referencia. Vamos a bajar un poquito. Vemos aquí. Perfecto. Muy bien. Ya sabéis, rápidamente. O sea, y además nos interesa sobre todo eso, que... a ver, perdón. Que tenga polígonos grandes. Es decir, ahora no nos interesa una malla demasiado definida. Nos interesa unos polígonos fuertes, o sea, de superficie alta, para buscar ese tamaño, ¿no? Esa proporción, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este estilo de IMMs? Porque si os fijáis, ya os está haciendo distintos poligrupos, es decir, y además os está siempre sombreando todo aquello que no es el IMM con el que estáis trabajando en este momento. Por lo tanto, si os fijáis, se nos ha quedado un poco atrás lo que es el espinazo, simplemente como veis está sombreado, control, pinchamos y rápidamente podemos mover lo que es esa parte central y llevarlo, ajustarlo a nuestra nueva pieza. Muy bien, perfecto. Algo en este estilo. Ya digo que lo que interesa ahora es ser muy rápidos, muy concisos y buscar rápidamente la forma que os interesa. Muy bien, perfecto. ¿Veis? Ahí ya lo tenemos. Volvemos a darle control, clic, volvemos a tener nuestros jamones. Vamos a ver. Perdón. Y ahí ya comprobamos que lo tenemos en el sitio. Bien. Siguiente. Como veis, la siguiente pieza es el muslamen, ¿no? Esto podríamos directamente coger, pinchar y arrastrar, ¿no? Y deformar un poquito más nuestra pieza. Pero ya digo que a mí me interesa siempre el que cada vez tengáis más piezas. Es decir, que ya la propia anatomía del toro o de la pieza que vosotros estéis haciendo, la estáis construyendo con estos distintos IMMs. Entonces, volvemos, IMM primitivas,
Y esta vez lo que vamos a insertar es cápsula. Cápsula, como veis, si pincháis y arrastráis, os va a crear este tipo de figura. Esta figura rápidamente la vamos a llevar al sitio. Ahí me gusta mucho lo de ir situándome en frente, alzado, perfil y girar así. ¿Entendéis? Es mucho más rápido. Lo movemos al sitio, giramos y lo situamos perfectamente. Entonces, el tema es que si os fijáis, esperad, voy a desactivar esto. Como veis, no tiene subdivisiones aquí. Es decir, si ahora nosotros directamente cogiéramos la herramienta de mover e intentáramos deformar, como veis no hay subdivisiones y por lo tanto va a ser un poco más complicado. ¿El truco cuál es? Lo que hacéis es activar la herramienta de Smooth y smootheáis un poquito. Y como veis, os va a repartir esas subdivisiones. Con lo cual ahora volvemos a activar nuestra referencia y ahora rápidamente vamos a disminuir un poquito el tamaño de la brocha de mover. Lo podemos llevar muy fácilmente con las subdivisiones repartidas. ¿Entendéis? Ya digo, rápido, lo llevamos ahí y lo utilizamos para generar ese jamoncete. Muy bien. Vamos a llevarlo al sitio. Ya sabéis también, siempre con Alt desactiváis y lo que movéis es el gizmo. Pinchamos aquí para llevarlo al sitio, para darle el X y Z, e incluso para llevarlo al centro. Y ahí ya movemos y situamos justo debajo de ese cuarto trasero. Y ya sabéis, si os ha quedado muy fino, podéis utilizar la herramienta de escalar, pero a mí me gusta también un poquito de inflar, porque os va a permitir no escalarlo de forma uniforme, ¿entendéis? Ahí, lo llevamos y entonces tenemos esa parte más ancha, en la parte donde se junta con el cuarto trasero, y la parte más fina que es donde ya va hacia la rodilla. Muy bien. Que ya digo, es un juego de ir inflando, ir suavizando e ir llevando al sitio. Y ya digo, polígono gordo. Aquí lo que nos interesa es polígono gordo. Nos interesa una malla potente, ¿entendéis? No estamos buscando ahora mismo detalle. Por eso digo de siempre utilizar así mallas muy simplificadas, al menos para esta parte inicial. Porque después cuando hagáis el suavizado, os va a suavizar todo y os va a generar formas muy elementales. Es decir, no va a tener esos concavidades que ocurren a veces cuando empezamos a trabajar con grado muy fino, ¿no? Eso también es un problema después a la hora de dar piezas limpias. Bien, volvemos a activar. Como veis, ya lo tenemos más o menos en el sitio. Incluso, ya sabéis, con la herramienta de mover podéis graduarlo un poquito más. Recordad también que estamos haciendo ahora mismo la pieza simétrica. Después siempre podremos, ya sabéis, la otra pata llevarla a otro punto. Porque además será muy fácil porque podremos elegir esas piezas, verde, azul, llevarlo cada una a su sitio. Es decir, estamos formando un esqueleto, ¿no? Una malla que está cada una de las partes que nos va a permitir rápidamente posar y generar, ya digo, esa malla base, ese blocking, al fin y al cabo es lo que es. Entonces, una vez lo tenemos ya, lo que vamos a hacer es situar de nuevo otra cápsula que es la que nos va a llevar hacia la parte de abajo, ¿no? Esa segunda parte de la pierna. Entonces, nos vamos aquí, ya sabéis, IMM, y volvemos a situar otra cápsula rápidamente. Y ahí ya la tenemos, movemos, la situamos en el sitio. Ya sabéis que para asegurar de que tiene subdivisiones tenéis que suavizar al principio. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar la herramienta de nuevo de mover y lo llevamos al sitio. Uno, otro, así. Perfecto. Muy bien. Ya sabéis que si tenéis que pinzar un poquito más, bajamos un poco la brocha y ahí ya sí que lo llevamos al sitio. ¿Entendéis? Y ya digo, utilizadlo como referencia, no os agobiéis. ¿Entendéis? No tiene por qué ser perfecto. Tiene que ser algo que se ajuste a lo que estáis buscando. Es decir, el blocking es digamos, una segunda fase del bocetado. Todavía no está claro lo que estáis buscando. Entonces, rápidamente situamos. Si en algún momento, como veis, queremos ajustar otra de las piezas que ahora mismo está en sombreado, si ahora hiciéramos control clic, utilizaríamos todas y entonces al mover, moveríais dos a la vez. ¿Cuál es el truco? Si os situáis en la herramienta de mover y hacéis control clic sobre una de ellas, os sombrea todas las demás. Podéis ahora
volver al modo dibujo y modelarlo sin afectar al resto. Lo mismo, volvemos al modo de mover, control clic, situamos esta y ahora sí, activamos de nuevo esto, aquí, y ahora sí lo llevamos al sitio, ¿entendéis? Mover, control clic, dibujar. Y ahí ya podemos. Por eso digo de que es importante de que vayáis conformando los distintos volúmenes básicos de la pieza, porque va a permitir una velocidad tremenda. Lo mismo, ya sabéis, si esto vemos que ha quedado muy fino, creo que era en esto, ¿no? ¿Estamos? Vale. Herramienta inflar, e inflamos allí donde consideramos que es importante, es decir, posiblemente en las coyunturas, ¿no? Y dejamos más fino lo que es la parte central. Muy bien, perfecto. Incluso vamos a afinar un poquito más. ¿Sí? Vamos a darle un pelín más de tamaño. Ya digo, aquí ya entra el juego de cuánto queréis afinar en esa malla base. Que después, como todo, esto tendrá que tener un trabajo posterior de afinado, ¿no? De esculpido. Y por último, vamos a situar las dos pezuñas, en este caso, ya sabéis, IMM, primitivas, pero vamos a utilizar esta vez una poliesfera. Pinchamos, arrastramos, nos vamos a esta parte central y ya sabéis, estas piezas pueden estar insertas, ¿entendéis? O sea, no tienen por qué ser tangentes. Pueden estar metidas dentro, porque eso ya después lo trabajaremos a la hora de hacer la Dynamesh. Y ahora volvemos, herramienta mover, y situamos. Perfecto. Esto ya sabéis, incluso podemos llevarlo más allá. Y ahora le pegamos un corte con la herramienta de Trim Curve. Así, cortamos y ya tendríamos nuestra pezuña. ¿Entendéis? Rápidamente. Aquí, como vemos, se nos ha deformado un poquito. Simplemente cogemos la herramienta de mover, bajamos y lo vamos a llevar al sitio. Quizás un poquito más. Así, perfecto. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ya sabéis, siempre podemos suavizar para volver a llevarlo al sitio, etcétera. O sea, aquí ya es el trabajo de ir perfilando e ir afinando nuestra pieza. Así, algo en este estilo. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las patas traseras, en las patas delanteras. Volvemos a activar y ahora, como veis, aquí tenemos el jamón delantero. Volvemos IMM, perdón, primitivas, volvemos a insertar una poliesfera, insertamos. Ya sabéis que esto siempre va a insertar tangente, por lo tanto, vamos a moverlo, vamos a escalarlo. Perfecto. Ya sabéis que pueden estar insertas, ¿entendéis? O sea, no tiene por qué ser tangente, es más, nunca será tangente. Lo normal es que siempre tenga esa parte de combinación. Estamos hablando, al fin y al cabo, esto es un músculo. Es como, en verdad podéis hacerlo esculpiendo, pero estamos haciendo esto porque os va a ser después mucho más fácil variar temas de proporción, de posición, etcétera. Entonces, más o menos lo tenemos ahí. Vamos incluso, yo creo, a escalarlo un pelín. A ver si me deja. Ahí. Muy bien. E incluso, ya sabéis, con la herramienta de mover, vamos a resituar para que tenga más esa forma un poco más en gota, ¿no? Ahí lo tendríamos. Muy bien, perfecto. Sobresale lo suficiente. Parece que está más que correcto. Bien, entonces ahora lo mismo, insertamos, y en este caso vamos a insertar, ya sabéis, IMM primitivas, e insertamos una cápsula. Aquí, pom pom, movemos, tenemos bien la alineación, así. Cuidado, aquí es ya donde tenemos que situarnos. Perfecto, un poquito más hacia adentro, muy bien. Y ya sabéis, para que tenga subdivisiones, suavizar, suavizamos un poquito.
y herramienta de mover. Y movemos el sitio. Bueno, en este caso, fijaos, es muy posible que mejor cojamos como referencia la pata trasera para que tenga más sentido y ya moveremos después una de ellas para dar esa pezuña hacia adelante. Que incluso no tenemos por qué seguir exactamente, ¿entendéis? O sea, lo situamos aquí, por ejemplo, aquí, ya sabéis, situamos en el centro, ahí. Muy bien. Y ahora, con la herramienta de mover, vamos a ensanchar para coger lo que es ese jamón y estiramos. Perfecto. Muy bien. Vamos a mover un poquito más hacia adentro. Perfecto. Muy bien. ¿Entendéis? O sea, lo que estamos haciendo es situar esas formas, cómo se insertan unas con otras y cómo se conectan. Muy bien. Ahí lo tenemos. Y ahora lo mismo, situamos otra cápsula, primitivas, cápsula y aquí. Perfecto. Ya sabéis, lo movemos al sitio. A mí me gusta siempre que después el gizmo moverlo y llevarlo al centro. Ahí estamos, movemos. Ya sabéis, suavizar un poquito para que estén las dos subdivisiones donde toca. Lo movemos justo para que esté inserto. Y, perdón, y con la herramienta de mover lo llevamos al sitio. Todo lo malo de querer hacerlo demasiado rápido. Así. Ahí estás. Muy bien. Incluso, ya sabéis, si queréis un poquito más de detalle, porque hemos hecho aquí esto, así, y bajamos. Perfecto. Ya digo, esto es trabajo, trabajo. O sea, el concepto del blocking es simplemente eso, pero fijaos lo rápido que podemos sacar cualquier forma sin ningún problema. ¿Entendéis? Aquí hacemos un poquito, que sea más ancho en esas partes de coyunturas. ¿Sí? Vamos a reorganizar para que tenga un poco más de consonancia, esté todo más perpendicular. Veamos más o menos a la altura de la anterior. Y lo mismo, aquí situamos IMM primitiva y situamos una polisfera. ¿Sí? Movemos. Lo llevamos ahí al sitio, más o menos. Y ahora con la herramienta de mover, situamos la pezuña. Igual que hemos hecho en las patas traseras. Lo mismo, hacemos que sobresalga. Llevamos. Y le vamos a pegar un corte con trincur. ¡Pum! Y ahí ya tendríamos nuestras pezuñas delanteras. Vamos a ver, vamos a mover eso un poquito, que ahí ha quedado un poco extraño. Lo situamos así. Perfecto. ¿Entendéis? Así rápidamente hemos situado lo que es el cuerpo de nuestro torete. Fijaos que ahí, en el momento, lo rápido que tenemos esa malla con todas las partes dispuestas. Es decir, que ahora sí que podríamos ir eligiendo e ir posando. Fijaos además que lo bueno que tiene es que nosotros ahora podemos coger esa malla, vamos a limpiar, y podemos aplicarles deformadores. Es decir, si fijaos, perdón, ahora mismo para aplicar deformador siempre tiene que estar el gizmo, tiene que estar en el centro, sin la simetría, aquí y ahora, fijaos, utilizando deformadores, podríamos, por ejemplo, mover esto y decir, oye, en la parte trasera, que nos ha salido prácticamente paralela, vamos a disminuir un poco. ¿Entendéis? Y en la parte quizás de abajo, vamos a bajarlo un poco. A ver, así. ¿Entendéis?
que tenga más fuerza el toro. Sea más ancho por la parte de arriba. Sí, incluso así. Es decir, rápidamente podemos deformar para buscar la proporción de nuestro toro. Por ejemplo, aquí, ¿no? Que ha habido, quizás debería esto subir más. Simplemente, ya sabéis, con el truquillo de... Bueno, eso es, una vez hemos terminado de deformar, tenéis que pinchar y decirle aceptar. Y ahora ya que hemos hecho esa deformación, por ejemplo, vemos que aquí, en ese cuerpo central, debería subir un poco más para recoger lo que es el cuarto trasero del toro. Simplemente, ya sabéis, manteniendo la herramienta de mover, control shift, pincháis en el cuarto trasero para que os enmascare todo lo demás. Y con la herramienta de mover, vamos a llevarlo al sitio, activando simetría. Incluso vamos a subdividir una vez porque en esta parte sí que vamos a necesitar un poquito más de densidad. Y vamos a aumentar y vamos a llevarlo al sitio. Perfecto. Ahí estás. Esto ya tiene más sentido, ¿no? ¿Entendéis? Porque al fin y al cabo todo tiene que fluir. Es decir, no puede ser que haya esos cortes tan exagerados. Bien y bien. Perfecto. Como veis, va a tener ese puntito, ¿no? De que el muslo, el jamón sobresale y el espinazo viene aquí al centro. Perfecto. Muy bien. Ahí tendríamos ya el cuerpo de nuestro toro. Y ya digo, o sea, simplemente sería el seguir haciendo el blocking con la parte del cuello, la cabeza, etcétera. Pero como no quiero tampoco que se alargue demasiado, lo que sí que quiero que veáis es cómo rápidamente podemos girar cualquiera de las patas y llevarlas al sitio. Es decir, por ejemplo, dijéramos que el cuarto trasero, una de las patas, la queremos adelantar. ¿Cómo? Lo bueno que tiene es que hemos hecho por partes. Ahora lo que podemos hacer es, desactivamos, ya sabéis el truquillo, podemos elegir esta y decirle, a ver, quitamos la máscara de esto y ahora enmascaramos, perdón, quitamos la simetría y enmascaramos esta. Y nos vamos a quedar solo con esta pata. La llevamos al centro y ahora vamos a ir situando de nuevo. A ver, vamos a activar esto. Y vamos a ir situando cada uno de los muslos de las piezas. Por ejemplo, vamos a ir moviendo esto. Movemos. Quizás demasiado. Cosa más de este estilo. Así y así. Perfecto. Y ahora movemos. Fijaos incluso que si en alguna de las piezas, fijaos si nos hemos ido. Vamos a ver, vamos a darle atrás, aquí. Vamos a mover. Se ve que en algún momento ahí he movido en donde no tocaba. Hay que mover, ¿veis? En ese plano. Así y así. Ya digo, no, o sea, en esto no hablo porque hay veces que si hablas a la vez te confundes y giras donde no toca. Entonces ahí vamos a situar esto. Ya sabéis que podemos quedarnos solo con esta. Creo que me molesta más que cualquier otra cosa. Vamos a desactivar. Bien. Ya sabéis que hemos desactivado la simetría para poder ir trabajando. Así. Vamos. Inflamos. Perfecto. Movemos. Ya digo, esto es simplemente el ir situando la pieza allí donde os interesa. Por ejemplo, ahora nos interesa esta. Upa. Vamos a esto y así. Algo ahí me ha cogido. Bueno, lo mejor, mira, ahora que lo estoy pensando, control W y ya tenemos la pezuña en otro grupo. Y ahora sí que podemos directamente y ya nos quedamos solo con ella.
¿Hay algo ahí? Ah, porque el Trincure os va a crear un poligrupo aquí. Entonces esto, llevad cuidado porque vais a tener que coger los dos. ¿Entendéis? Pero vamos, ya digo, esto simplemente es ir situando, el ir complementando la pieza y el ir llevándola a su sitio. Es que tampoco creáis que tengo demasiado tiempo y entonces también no quería que terminar la semana sin explicar este tipo de blocking, ¿no? De cómo se trabajan este tipo de piezas. Entonces ya veis que esto es así de sencillo. Siempre el ir situando por IMMs para ir creando nuevas piezas en el blocking, que después son las que vais a poder mover sin ningún problema para llevar la pose básica de vuestro personaje. O simplemente la T en algún momento. Todo depende, ¿no? Yo digo que, por ejemplo, en este tipo de piezas, una pieza en T, un ser humano, es muy rápido posarlo. Un toro, un animal, yo casi lo posaría mediante el blocking y entonces ya después esculpir. Porque además tampoco va a ser una pieza que vais a reutilizar, etcétera. O sea, es siempre pensar, en el caso de seres humanos, en T y después se posa una vez terminada la pieza. En el caso de animales, bestias y cosas así, directamente posad y esculpid ya con la pose en su sitio. Porque si no, ya digo que es complicado, es complicado. Bien, con esto terminamos y ya sabéis, o sea, si tenéis cualquier duda, no dudéis que para eso estoy en el canal y de vez en cuando incluso algunos ya me habéis enviado correos con alguna problemilla que tenéis. O sea, que coño, que al fin y al cabo siempre da gusto, ¿no? Ayudar y se aprende mucho, ¿sabéis? Ayudando. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo.